Primera de Samuel, capítulo 17, versículo número 4. Dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Goliat, dice la Biblia, medía casi 3 metros de altura. Si usted conoce a una persona que mide 2 metros, imagínese a una persona que mide 1 metro más. Era bastante alto Goliat. Vamos al versículo número 16, del 4 me voy a brincar al 16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Me voy a brincar al versículo 21. Poco tiempo después, las fuerzas de Israel y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia allá a las filas para saludar a sus hermanos. David no estaba en la guerra, fue a visitar a sus hermanos. Versículo 23. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Versículo 32. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Versículo 33. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34, pero David insistió, he estado cuidando a las ovejas y a las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Versículo 45. Dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Versículo 48. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó en la frente del filisteo. La piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Versículo 50. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Hasta aquí. He titulado a este mensaje Corazón Valiente, Corazón Valiente. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. El día de hoy oramos en el nombre de Jesús para que tú nos acompañes, Dios, por este camino de la lectura que el día de hoy nos has presentado. Oro en el nombre de Jesús para que aquellos que están escuchando por primera vez la palabra de Dios puedan entenderla y puedan recibirla, Señor, como un regalo personal para cada uno de ellos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes algo? Que Dios te confíe hijos ya es una gran responsabilidad. Todos los que tienen hijos sabrán esto. El hecho de que Dios te haya confiado una vida es una gran responsabilidad. Y si no, debería de ser una gran responsabilidad para ti. Pero
Cuando tú y yo, ¿verdad? Nos comprometemos a cuidar y a formar esos hijos conforme las escrituras dicen que tenemos que hacerlo, todavía esto se convierte en una responsabilidad mucho más grande. Ahora, como lo hemos platicado en diversos momentos, algo que para mí, para Sai, es de suma importancia, es que nuestros hijos reciban constantemente palabras de afirmación, que les recuerden no solamente quiénes son ellos, sino lo que Dios piensa acerca de ellos y lo que nosotros como sus papás pensamos sobre ellos. Y en esta última temporada, ¿verdad? Me he escuchado a mí mismo y también a Sai repitiéndole frases a Lucas muy importantes. Por ejemplo, constantemente le decimos, aun cuando no esté sucediendo en ese momento, ¿verdad? Lucas, tú eres un niño obediente. También nos vas a encontrar constantemente diciéndole, Lucas, tú eres un buen hombre. Cuando se baja él a la escuela, ¿verdad? Antes de que él se meta, yo le digo, Lucas, recuerda, tú eres un buen hombre. Pero pastor, es un niño de 3 años, no importa. Nuestros hijos, aun cuando son pequeños, tienen que saber el propósito que Dios tiene para ellos y cómo es que Él los diseñó. Por eso yo le digo, Lucas, tú eres un buen hombre, perdón. Pero también algo que constantemente le decimos es, Lucas, tú eres valiente. Tú eres valiente. Y esta para mí en lo personal es quizá una de las más importantes. De hecho, la mayoría de nosotros fuimos inspirados desde pequeños por nuestros padres a ser valientes. Y muchas veces esto sucedió, ¿verdad? Porque nuestros papás se vieron en la necesidad de hacernos saber esto, pero también de que lo creyéramos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ¿verdad? Aprendimos quizá a estar sin nuestros padres en momentos que representaban una dificultad. Y como nuestros padres sabían que quizá batallábamos con ciertas situaciones de carácter y que ellos no iban a estar ahí para defendernos, ellos sabían que necesitábamos recordar la importancia de ser valientes. Así es que cada que tengas la oportunidad de animar a alguien a ser valiente, por favor, hazlo. No solamente a tus hijos, sino también a cualquier persona que Dios ponga a tu alrededor. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que hace un verdadero padre. Anima a sus hijos a ser valientes. Al final del día eso es lo que debería de hacer un verdadero amigo. Animar a sus amigos a ser valientes. ¿Y por qué no? Entre esposos también debemos de animarnos a ser personas valientes. Eso es lo que hace un verdadero esposo. Eso es lo que hace una verdadera esposa. Para Dios el tema de la valentía es muy importante. De hecho, a lo largo de las escrituras tú y yo lo vamos a encontrar. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente cuando él tomó el mando del pueblo de Israel. Josué capítulo 1, versículo número 9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios personalmente irá delante de ti. Él no te va a fallar ni te va a abandonar. Pero también Dios se lo dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 31, versículo número 6, dice lo siguiente. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios personalmente irá delante de ti, Él no te fallará y Él no te va a abandonar. Y quiero recordarte esto, el Señor es un Dios real y Él tiene la capacidad de acompañarte a donde quiera que vayas. Y esa es la razón suficiente por la que tú y yo no debemos de tener miedo. No porque seamos muy buenos, no porque seamos muy sabios, sino porque la presencia misma de Dios es suficiente para inyectar la valentía que día a día necesitamos. Y también Pablo se lo recordó a Timoteo durante su ministerio pastoral en Éfeso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7, dice lo siguiente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez,
sino un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Cuando el Señor puso al Espíritu Santo en ti y en mí, no es para que viviéramos con temor, es para que viviéramos con amor, poder y autodisciplina. Y todos estos versículos, ¿verdad? Nos permiten conocer una gran verdad. Así como un padre desea tener hijos valientes, Dios también desea que sus hijos lo sean. ¿Cuántos de aquí desean que sus hijos sean valientes? Levanta tu mano. Muchos, todos deseamos que nuestros hijos sean conocidos por ser hombres y mujeres valientes. Bueno, la segunda noticia de esta mañana es que lo mismo que tú deseas para tus hijos, Dios lo desea para ti. Porque Él no te dio un espíritu de temor ni un espíritu de timidez. Lamentablemente, muchas veces no respondemos de esta forma. Lamentablemente, muchas veces el miedo se apodera de nosotros y todas estas recomendaciones, estos mandatos que Dios nos ha dado a ser valientes pierden valor y son muy complicados de poder ser visibles sobre nuestra vida. Y al igual que el ejército de Israel frente a Goliat, podemos incluso creer en Dios. Podemos servirle a Dios y reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero aún así vivir dominados por el miedo y faltos de valentía. Sabes, hoy nuestras iglesias están llenas de personas que creen en Dios. Hoy nuestras iglesias están llenas, ¿verdad?, de personas que reconocen que Jesucristo les ha rescatado, que Él ha muerto en la cruz por el perdón de sus pecados. Pero una realidad es que muchas de esas personas, aun cuando creen esto, viven constantemente llenas de miedo y de temor. Y la valentía no es algo que pueda verse como una realidad en sus vidas. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué circunstancias de tu vida te están exigiendo mayor valentía en este momento de tu vida? ¿Qué circunstancias de tu vida te están exigiendo mayor valentía en este momento de tu vida? Puede ser de tu familia. Quizá tu familia te está exigiendo mayor valentía. ¿Dónde estarían hoy los tuyos si fueras un hombre o una mujer valiente como Dios espera que lo seas? O quizá tu llamado te está exigiendo que seas más valiente. Quiero preguntarte, ¿el lugar donde estás hoy es el lugar donde Dios quiere que estés? ¿O deberías de estar haciendo algo mucho más grande para el Señor? Otra de las circunstancias que regularmente nos exige valentía a los hombres y mujeres de Dios son en nuestras decisiones. ¿Cuántas decisiones has postergado en tu vida por temor a equivocarte? Quizá hay una gran oportunidad esperándote, pero por miedo, ¿verdad?, a fallar, por falta de valentía, entonces no has podido tomar esa promesa de Dios para tu vida. O quizá tus relaciones. Hay relaciones que aún quizá puedes rescatar o pueden ser llevadas a un siguiente nivel si actúas con valentía. Y por último, quizá tu obediencia. Hay algo que ya Dios te pidió hacer, pero el miedo te ha impedido obedecer. Definitivamente, cuando vivimos gobernados por el temor y el miedo, nuestra vida estará en un lugar muy diferente al que Dios desea que esté. Dios desea que tú y yo seamos hombres y mujeres valientes. Ahora, que quizá no lo habías notado, ¿verdad? Pero la falta de valentía en una persona o en un entorno es muy evidente. Cosas que son evidentes en este lugar, que hace mucho calor, ¿verdad? Cosas que son evidentes en este lugar son los brazotes que se les están haciendo, ¿verdad?, de tanto moverle al abanico. Hay cosas que son muy evidentes. Déjame decirte, la falta de valentía es muy evidente en una persona o en un entorno o en un lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque en la historia de David contra Goliat era muy evidente que había falta de valentía. Por ejemplo, el miedo estaba gobernando a las personas que estaban en ese lugar.
Primera de Samuel 17, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente: hoy desafío a los ejércitos de Israel, está hablando Goliat, envíenme a un hombre que me enfrente. Versículo 11, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. El miedo era notorio porque el miedo gobernaba. Puede imaginarse la cara de terror y perturbación en una persona. ¿Usted ha visto a una persona llena de temor y perturbada? Yo la he visto. Bueno, ahora imagínese a un grupo de hombres vestidos y equipados para la guerra, llenos de terror y perturbación. Como que algo no encaja, ¿verdad? El miedo tiene la capacidad de hacer que olvidemos absolutamente todo, incluyendo las promesas de Dios a nuestra vida y nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Allí había un montón de guerreros listos para la batalla, pero como el miedo los estaba gobernando, entonces no estaban cumpliendo sus funciones. Puede que la falta de valentía se note en tu entorno, porque aquellos que están careciendo de valentía han dejado de hacer lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque cuando el miedo gobierna, nos arrebata la identidad, el llamado e incluso el rol que Dios te dio dentro de tu familia o dentro de la iglesia. Otra de las cosas que sucedía en este lugar es que la batalla estaba estancada. Primera de Samuel 17, 16. Dice: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Durante 40 días. Goliat salía, Goliat desafiaba, Goliat se burlaba, intimidaba y el pueblo retrocedía. Solo eso durante 40 días. No había avance, no había confrontación, no había movimiento. Todos estaban paralizados. ¿Sabes algo? Cuando la valentía escasea en una familia, en una persona, en una iglesia, en un ministerio, áreas enteras pueden quedarse estancadas y muchas cosas valiosas pueden terminar perdiéndose. Quizá Dios te dio una instrucción de algo que debías de hacer y empezaste a trabajar en esto, ¿verdad? Dijiste, ok, quiero obedecer, pero de pronto el miedo llegó a tu vida, la falta de valentía comenzó a aparecer y dejaste eso ahí en stand-by. Y si lo sigues dejando ahí, eso corre el peligro de perder su valor y de terminar desapareciendo. ¿Por qué? Porque la batalla, ¿verdad? Las batallas que decidimos no pelear a causa de la falta de valentía estancan cosas. Lo tercero que sucedió es que el gigante se volvió más grande que Dios. Primera de Samuel 17, 24. Dice: tan pronto como las tropas israelitas vieron a Goliat, comenzaron a huir espantadas. Ahora quiero que chequen lo que dice Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Leímos 2 versículos. Lo que vemos en Primera de Samuel 17 es el resultado de corazones dominados por el temor. Vieron a Goliat y terminaron huyendo. Mientras lo que leímos en Filipenses 2 nos recuerda la verdadera naturaleza de nuestro Dios. No existe nombre, poder, gigante o circunstancia que esté por encima de Él. Y entonces, ¿por qué muchas veces los gigantes parecieran ser más grandes que nuestro Dios? ¿Por qué si creemos esto que la Biblia dice, muchas veces actuamos de una forma totalmente contraria? Porque cuando la valentía escasea en el corazón de las personas, los problemas, las circunstancias o los gigantes pueden convertirse aparentemente en algo mucho más grande que Dios. Pero déjame decirte, esto es irreal.
según las Escrituras, no hay nadie más grande que nuestro amado Jesús. Y eso debe de ser suficiente para vencer el temor que nos tiene estancados. Quiero recordarte lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1, versículo número 7. Dios no te ha dado un espíritu de temor, timidez, sino un espíritu de poder, amor y autodisciplina. La voluntad de Dios para tu vida es que desarrolles, amigo, amiga, un corazón valiente y que a lo largo de tu vida ese corazón valiente te permita abrazar y vivir las promesas de Dios para tu vida. A veces, como pastor, tienes que conocer por qué momentos está pasando la iglesia para saber qué es lo que tienes que predicar, cuáles son los pastos verdes hacia donde tienes que llevar a la iglesia. Y en esta última temporada he escuchado a muchos de ustedes que están atravesando por momentos o temporadas donde pareciera que están estancados, porque tienen decisiones que tomar que son muy trascendentales. Tienen que dar pasos que requieren de mucha valentía. Tienen que tener conversaciones con personas que les llenan de temor, ¿verdad? Y que necesitan de valentía para poder entablarlas. No sé cuál sea tu caso, pero quiero preguntarte nuevamente, ¿qué circunstancia de tu vida te está exigiendo que seas valiente? Quizá el Señor te está llevando, ¿verdad?, a que dejes un círculo definitivamente, el cual está siendo sumamente tóxico, ¿verdad?, para tu vida, porque te está llevando por caminos de pecado donde Dios no quiere que estés, y necesitas valentía para decir no más. Ahora que estamos recibiendo a los chicos del encuentro con Jesús, recuerdo mucho siempre una historia de uno de mis amigos, que ahora es pastor. Dice, cuando yo salí del encuentro con Jesús, yo sabía que tenía un problema con la drogadicción y el Señor me exigía que tenía que ser valiente. Si yo llegué a mi casa, abrí uno de mis cajones donde tenía un montón de sustancia, ¿verdad? Y con mucha valentía fui al excusado, tiré toda esa sustancia y dije, este es el final. Esto es el final, ¿verdad?, de una atadura que me ha tenido durante mucho tiempo esclavizado. Pero aún para hacer ese tipo de cosas se necesita valentía. Quizá necesitas llenarte de valentía de parte de Dios para salir de un lugar en el que aparentemente estás cómodo, pero que no le está dando a tu familia lo que necesitas. Quizá necesitas de inyectarte valentía, ¿verdad?, para aprender un nuevo hábito, desarrollar una nueva habilidad para servirle a Dios. Quizá necesitas valentía para poder confrontar a tus hijos, para que puedan tomar el camino correcto de Dios. ¿En qué área de tu vida necesitas valentía? Recuerda, Dios no te ha dado un espíritu de temor, timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Cómo puedo desarrollar un corazón valiente? Le voy a pedir a alguien que me pueda ayudar con el teclado. ¿Cómo puedo desarrollar un corazón valiente? Primero, tienes que vislumbrar la recompensa. Vislumbra la recompensa. Primera de Samuel 17:25. Checa lo que dice. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. Y checa lo que dice. Pero el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Es decir, el rey había puesto una oferta sobre la mesa. Aquel que mate, ¿verdad?, a este hombre que se está burlando, que nos está atosigando, le voy a dar a una de mis hijas, pero además la familia de ese hombre no va a tener que pagar impuestos. Imagínate que el SAT te dejara de perseguir. Que fueras a la tienda, ¿verdad?, y no tuvieras que pagar IVA. El gansito te saldría sin IVA, la coca te saldría más barata porque tú habías matado a Goliat y te habían exonerado de impuestos. Bueno, hay algo increíble que estaba sucediendo.
A pesar de que la recompensa era grande, nadie estaba dispuesto a enfrentar al gigante para obtenerla. La motivación ahí estaba, el premio ahí estaba. El que venza a Goliat va a tener esta recompensa. Era una recompensa muy jugosa. Además, imagínate, te ibas a casar con la hija del rey. Eso te iba a hacer formar parte de la familia real. Era algo que todos deseaban. Todos deseaban dejar de ser parte del pueblo para poder ser parte de la realeza. Y a pesar de que la recompensa era muy grande, ninguno de los guerreros que ahí estaba levantó la mano para decir: yo quiero esa recompensa. Porque muchas veces el problema no es que no existan bendiciones, oportunidades o promesas. El problema es que el miedo nos hace retroceder antes de alcanzarlas. ¿Qué pasaría con tu vida si dejaras de vivir dominado por el miedo y comenzaras a caminar con valentía? Quizá tu familia podría estar en un mejor lugar. Quizá llegarías al lugar donde Dios siempre quiso verte. Quizá recuperarías relaciones valiosas que el temor te hizo descuidar. ¿Qué pasaría si el día de hoy decides armarte de valentía e ir a pedir perdón por lo que hiciste? ¿Qué sucedería? Quizá podrías recuperar a una persona que sabes que es importante para ti, pero que el orgullo y el temor provocaron que perdieras. ¿Qué pasaría? Iglesia, al igual que David, necesitamos aprender a mirar más allá del miedo. Visualizar la recompensa nos ayudará siempre a actuar con valentía hacia aquello que Él ha puesto delante de nosotros. Algunas veces cuando estamos en unos cursos de finanzas, ¿verdad? Y se los preguntamos ahorita en el encuentro, ¿verdad? ¿Cómo sería su vida sin deuda? Y unos hasta suspiraron, ¿verdad? Despierta, despierta. Bueno, esa es la recompensa que te espera si te armas de valentía y comienzas a administrar de forma correcta lo que Dios te ha dado. Pero si la mala administración se ha visto motivada, ¿verdad?, por el miedo a perder la seguridad a causa de los recursos que tienes contigo, muy probablemente ese sueño, esa recompensa de tener libertad financiera nunca va a llegar a tu vida. Y al igual que el ejército de Israel, ¿verdad?, la recompensa era grande, pero no había quien la reclamara. Al igual que David, necesitamos aprender a mirar más allá del miedo. ¿Qué recompensa te está esperando detrás del gigante? Que eso te motive. Ay, pastor, pero eso es muy materialista. A David le sirvió como motivación. Dios permitió que él obtuviera una recompensa terrenal para eliminar el miedo. Lo segundo que debes de hacer es avanzar. Primera de Samuel 17:48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. ¿Puedes imaginarte esto? Yo creo que hasta Goliat se sacó de onda, ¿no? Oye, ¿por qué este no huye? Y daba pasos, ¿verdad?, hacia el frente. Y David, pues ni modo, a ver de cuánto nos toca, ¿verdad? Y entonces David hizo lo contrario a lo que todos los demás habían hecho. David decidió avanzar. Ahora escucha esto. Lo contrario a huir no es permanecer. Lo contrario a huir es hacerle frente a aquello que le tememos. Hay personas que dicen: no, pastor, yo no he huido de mis problemas porque yo sigo ahí. Sí, pero no haces nada para afrontarlos. Necesitamos no solamente permanecer, necesitamos avanzar como David lo hizo para derrotar al gigante. Aun cuando todo el entorno de David estaba lleno de miedo, él decidió avanzar. Mientras todos retrocedían, David dio pasos hacia el frente.
Y no sé si recuerdas lo que te dije, ¿verdad? Pero los entornos llenos de miedo se sienten. Y quizá tú vives dentro de una familia que se caracteriza por ser una familia temerosa. Lo peor que puedes hacer es dejar que eso te invada a ti. A David le pudo haber pasado. David veía que todos se iban, y a pesar de que todos durante esos 40 días habían escrito una historia de derrota por el miedo, David decidió escribir una historia diferente, llena de valentía. No permitas que los entornos que te rodean determinen el futuro de tus días. Permite que Cristo Jesús sea el que determine el futuro de tus días. Permite que Él sea el que cambie la forma en la cual has aprendido que otros viven. Déjate guiar por Él, es tiempo de ser valiente. Algunos quizá dicen, ay pastor, qué bonito mensaje, ¿verdad? Pero no, es que yo tengo un chorro de miedo. O sea, miren, me acuerdo y ya me temblaron las patitas, ¿verdad? No, déme unos días, pastor, y vamos juntos. Lo invito, ¿verdad? Mira, checa lo que dice el Salmo 40, versículos del 1 al 2. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, Él me estabilizó. La Biblia no dice que David haya tenido miedo, pero imaginemos que David hubiera tenido un poco de miedo. Con todo y miedo avanzó. Y conforme él se acercaba a Goliat, Dios estabilizó sus pies, lo puso firme y le dijo lo que tenía que hacer mientras él avanzaba para derrotar a Goliat. Metió su mano en la alforja pastoral, sacó una piedra, la metió a la honda, la disparó y dice la Biblia que pegó en la frente de Goliat y Goliat cayó. Algo que nadie había logrado. Si te das cuenta, a medida que David avanzaba, él escuchó el plan que Dios tenía para vencer a Goliat. David no se esperó a que todas las condiciones estuvieran en el lugar correcto para actuar con valentía. Él actuó con valentía y a medida que él avanzaba, fue obteniendo la seguridad de parte de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Si te esperas a dejar de sentir miedo, probablemente ese momento nunca llegue. Porque lo opuesto a la fe es el temor. Y justamente la fe necesita que tú y yo avancemos para poder ver a Dios actuar mientras caminamos. Por favor, avanza aun cuando tengas miedo, pero avanza. Avanza aun cuando tengas miedo, pero avanza. Cierro con esto. No solamente tienes que vislumbrar la recompensa. No solamente tienes que avanzar. Si quieres tener un corazón verdaderamente valiente, tendrás que recordar que Jesús va contigo. Dijimos que Él era el más grande. Dijimos que no había otro nombre mucho más alto, poderoso y sublime que el nombre de Jesús. Recuerda que Jesús va contigo. Primera de Samuel 17:45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, al Dios a quien tú has desafiado. Mira, no podemos negar que Goliat tenía mejores condiciones físicas. Goliat tenía una armadura más poderosa. Y también Goliat tenía mucha experiencia en la guerra. Goliat era más experimentado que David. Humanamente,
todo parecía estar a favor del gigante. Si en ese tiempo hubiera casas de apuestas, el favorito hubiera sido Goliat. Sin embargo, había algo que Goliat jamás podría tener y que David sí poseía: la presencia de Dios sobre su vida. David tenía la presencia de Dios en él. Y eso fue lo que terminó definiendo la batalla. Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el Espíritu que vive en ustedes es más grande y poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Hace un tiempo, y aquí está, no lo voy a voltear a ver, recibí una llamada. Esta historia le llama mucho la atención a los prejuveniles y no saben que yo me estaba muriendo de miedo al otro lado de la línea, ¿verdad? Aquí está él, va a saber quién es. Estaba en la casa, ya era noche, y me llaman, ¿verdad? Y veo que es él y le contesto, le digo, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo andas? No es cierto, fue un mensaje de WhatsApp, no recuerdo qué fue, pero estábamos hablando. Y me dice, Paz, estaba tomando agua en la cocina y acabo de ver cómo un vaso de la nada se movió de un lado a otro. Pues, ¿qué fumaste, amigo? No habíamos dejado ya eso. En serio, Paz. No sé si me dijo algo así como que escuché un ruido. ¿Qué hago? Y entonces lo único que Dios puso en mí para decirle en ese momento, le dije, amigo, eso que viste es realidad. Es el enemigo queriendo amedrentar. Pero tienes que recordar esto. El nombre de Jesús es mucho más grande que cualquier espíritu que quiera llenarte de miedo. Lo único que tienes que hacer es ponerte a orar y declarar que la presencia de Jesús está sobre tu casa. Pastor, le hubiera mandado a que se barriera, a lo mejor él tenía ahí los espíritus chocarreros, ¿verdad? Algo así. No es necesario. No es necesario nada de eso. Porque si la presencia del más grande, del más fuerte está con nosotros, no necesitamos nada más. Aquello que nos llena de temor y angustia podrá aparentar ser más fuerte o mejor que nosotros. Aquello que te llena de temor puede aparentar y gritarte que vas a ser incapaz de vencerlo. Pero déjame decirte algo. Cuando te dejas acompañar por Jesús, todo ese ambiguo poder que presume tener aquello que nos da miedo, pierde valor. Porque ante el nombre de Jesús no hay nada que se le compare. ¿Quieres ser valiente? Déjate acompañar por Jesús. David no fue el que derribó a Goliat aquel día. Fue el Espíritu de Dios que habitaba en él. Permitió que esa roca impactara en la frente de Goliat y que aquel hombre que tanto se burlaba de ellos pereciera. Porque Dios estaba con él. Porque Dios lo acompañó y Dios le dio las capacidades necesarias para vencerlo. Y quiero preguntarte nuevamente, ¿qué circunstancias o áreas de tu vida te están exigiendo más valentía en esta temporada? ¿Tu familia? ¿Tu llamado? ¿Tus decisiones? ¿Tus relaciones? ¿Tu obediencia? ¿Qué área en tu vida está gritando, es tiempo de ser valiente? Es tiempo de creer a las promesas de Dios. ¿Qué área de tu vida te está diciendo, ya basta de vivir estancado? Quiero que pienses un poco en la recompensa. Cierra tus ojos. ¿Cómo se vería tu vida sin ese gigante al que tanto estás evitando enfrentar?
¿Cómo se vería tu vida con ese gigante derrotado? Una vez que le inyectes valentía a tu vida, ¿cómo sería? Para muchos un montón de presión emocional desaparecería. Hay otros que literalmente descansarían físicamente. Lo necesitas. Hay quienes dejarían de sufrir literalmente dolor, angustia. Le darías descanso a tu cuerpo incluso. Vislumbra la recompensa. Recuerda que David fue el único de todos los hombres que estaban en aquel lugar dispuestos a ir detrás de la recompensa. Puede que nunca hayas aprendido a actuar con valentía. Puede que del hogar del que vienes, ¿verdad?, sea un hogar en el cual el miedo es evidente y digas, ay, mejor no. Pero tú fuiste llamado y llamada por Dios para cambiar este ciclo de comportamiento. Y si tú lo logras, tus generaciones también lo lograrán. Vislumbra la recompensa. Avanza. Goliat iba hacia David y David iba hacia Goliat. Aun cuando todos retrocedieron, él decidió hacerle frente. Y a medida que se acercaba, el Señor lo estabilizó y le dio la estrategia que necesitaba llevar a cabo para vencer. Y finalmente, no olvides que quien te sostiene y que quien va a tu lado es Cristo Jesús. Él está contigo. Él te va a acompañar. Él te va a sostener. Aun si las cosas no salieran como lo estás planeando, Él va a estar ahí. Jehová, el Dios de los ejércitos celestiales, te levantará y afirmará tus pies y levantará tu cabeza. Él estará contigo. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de verdaderamente moldear al Dios Todopoderoso, al que le creemos y le cantamos cada domingo y entre semana. Es tiempo de vivir una vida de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Amén.